Hola, buenas, ¿qué tal? Aquí el usuario Francisco. Bien, hoy quería hablar, bueno, hoy, realmente ahora, ¿no? Porque ya he hablado antes en otros vídeos, pero bueno, hoy quería hablar sobre un tema muy interesante, ¿no? Hoy vamos a pasárnoslo bien. Vamos a hablar sobre política picante, digámoslo así. Bien, política picante. Política picante, me refiero a Donald Trump, por ejemplo, Donald Trump. Un tema muy, muy interesante. También quería hablar de Brexit, pero no sé si realmente voy a poder hablar de los dos. Bueno, yo empiezo a ir contando mis reflexiones así un poco peculiares y bueno, a ver qué pensáis sobre ellas. Pues bien, empiezo con lo de Donald Trump, por ejemplo, para ir poniendo un poco de orden al asunto. Pues a mí, una de las cosas que me impresiona, bueno, o sea, sí, me impresiona que la gente no se le creía que el Donald Trump iba en serio. Yo no sé si esto es real o es que los medios lo han puesto así, tal, probablemente habría escepticismo, pero yo siempre he creído que el hombre iba en serio. El hombre iba en serio, ha ganado las elecciones ahora y no me sorprende además, es que no me sorprende. No me sorprende ni que haya ganado las elecciones, ni que haya sido candidato republicano, ni que realmente fuese en serio. A mí no me sorprende nada. Yo desde el momento en que vi, que fue en verano 2015 más o menos, oí un discurso suyo, yo sabía que el hombre iba en serio. Y tiene sentido, por todo lo que decía, lo argumentaba bien. Porque, por ejemplo, la gente dice, la gente decía, no, es que Donald Trump se presenta a las elecciones para hacerse publicidad a sí mismo. Y el hombre dice, vamos a ver, publicidad de mí mismo, ¿para qué? Con toda la pasta que ya tengo, ¿tú crees que me hace falta hacerme publicidad? Y tiene toda la razón. Y además la edad que tiene 70 y pico años, realmente la publicidad es lo que le mueve. Yo creo que no, le mueve otra cosa. Probablemente hacer algo grande por su país, ¿no? Es decir, una persona que ha salido, se sentirá muy bien, muy a gusto con su vida y sentirá que ese país maravilloso, Estados Unidos, le ha dado esas oportunidades y de alguna manera siente que quiere devolver a la sociedad. Es algo muy humano, querer devolver, agradecimiento y querer devolver. Es algo muy humano y también es una necesidad, por increíble que parezca. Vivimos en la sociedad del narcisismo, del egoísmo, de lo mejor para mí, todo para mí. Hemos hecho incluso un valor del egoísmo, ¿no? Cuando se habla del independentismo. No, es que los catalanes quieren lo de ellos solo para ellos. No, obviamente no todos, pero la gente habla así. La gente dice eso. No, es que los catalanes quieren lo de ellos solo para ellos. Oh, que es un valor, ¿no? Ahora es un valor ser egoísta absoluto. No digo que los catalanes sean egoístas, pero porque de entrada no está bien dicha la frase, habría que decir los independentistas catalanes, pero bueno, la gente simplifica y dice, los catalanes quieren lo de ellos para ellos. Realmente serían los catalanes independentistas. Pero bueno, tema al margen, hemos hecho un valor del egoísmo tal, pero no, la gente al final realmente también quiere devolver a la sociedad. Y yo creo que el hombre, desde el momento en que lo vi, iba en serio y quería hacer algo por su país, ¿no? Es decir, un país admirable, Estados Unidos. Así es fácil ser patriota. En España es fácil que haya independentismos y pseudonacionalismos, pseudonacionalismos o nacionalismos, pongo las comillas a nacionalismos, pero son pseudonacionalistas, nacionalismos, son realmente regionalismos. Es fácil que surjan, ¿no? A nadie se pone muy orgulloso de ser español, porque España tiene cosas muy malas, sobre todo cuando se vive dentro, se está en España, se ven todas esas cosas feas, muy malas, y no gusta. Cuando sales al extranjero mola mucho más ser español, dices, te sientes mucho más, mejor, ¿no? Porque es un país que tiene muchas cosas buenas también, pero cuesta más de apreciarlas si estás dentro. Entonces, pero bueno, aún así no es primera potencia mundial, España, ni de lejos, no de tan lejos, es decir, creo que es treceava, seguramente ya catorceava y mañana quinceava, va para abajo la cosa. Claro, la mentalidad está muy mal, de eso tengo que hacer otro vídeo. ¿Cómo arreglar la crisis económica de España? Porque es que creo que realmente es fácil, Pero bueno, eso, tema aparte. Tema Donald Trump. A ver, es fácil ser patriota en Estados Unidos, porque claro, ganaron la guerra, Segunda Guerra Mundial, ganaron la Guerra Fría, en fin, los mejores inventos, las mejores de todo, las mejores compañías, los mejores estudios, la supercultura. Para mí es que Estados Unidos tiene todo, el super ejército, el superpoderío, la superprofesionalidad, los mejores profesionales. En fin, Estados Unidos es que tiene claro, así ser patriota es fácil, ¿no? Entonces, pero bueno, tema Donald Trump. A ver, me centro. Entonces, el tema Donald Trump. Pues eso, yo pienso que sí. Mucho de los argumentos de Donald Trump era la economía. Ahí ya le veo un poco de problema, porque la economía, como las soluciones que él propone, no funcionan. Y ahora voy a hablar un poco de ellas. Pero aún así, siempre me ha parecido un candidato muy interesante porque por lo menos era algo nuevo, era algo diferente, era algo realmente diferente. Los otros eran políticos de carrera.
hemos tenido hasta ahora. Hablo como si fuese estadounidense, ¿vale? Porque es que nos afecta a todos. Lo de Estados Unidos, por ser la primera potencia mundial, etcétera, nos afecta de alguna manera, más o menos directamente, obviamente mucho menos directamente, en el caso de España, por ejemplo, pero aún así nos afecta a todo el mundo. Entonces yo hablo como si fuese Estados Unidos, como si estuviésemos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, pues, por ejemplo, los Clinton, pues por lo que tengo entendido, pues se han forrado con la política, ¿no? Se han forrado y, claro, dan conferencias, por ejemplo, de $700.000, ¿no? Hay que pagarles el viaje. Ya. Bien, quien paga es dinero privado, que se apañe, pero bueno, la cuestión es qué intereses luego tiene y por qué les ha metido tanta pasta, ¿no? Por eso hay un vídeo que se llama Clinton Cash, por ejemplo, pero bueno, la cuestión, yo no es por meterme con nadie, pero simplemente lo que digo es que eso tampoco debería ser así, ¿no? Es decir, la política no debería ser para que la gente se forre, no debería estar para eso. Entonces, eso es una cosa que yo creo que ha molestado muchísimo a los ciudadanos. A mí me molesta, y no estoy ni en Estados Unidos, y me molesta muchísimo. Y en España también pasa, es decir, en muchos países pasa. Los políticos entran sin pasta y salen forrados. Recuerdo que leí que en algún pueblo de Inglaterra lo que hacían era pesar a los mandatarios, creo que a los alcaldes los pesaban del pueblo, los alcaldes los pesaban antes de ponerse en el cargo y después de estar en el cargo, para ver si habían engordado porque habían hecho mal uso del dinero, ¿vale? Pues, entonces yo creo que eso es lo que molesta muchísimo al ciudadano. Es decir, los cargos públicos de políticos no están para forrarse, para que se forren. Porque claro, ¿cómo se forran? Pues con intereses, gente que antepone los intereses privados de corporaciones a los intereses de los ciudadanos. Entonces, que se forren en sí no está mal, no, esto no es odio al rico, no, que se forren, pero para eso está el sistema privado, las empresas privadas, la iniciativa privada, el ser competitivo, el crear una buena empresa, un buen servicio, etcétera, 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 y buenos profesionales, buenos trabajadores, así, hacerse rico así, sí, pero meterse en tema público, a controlar las políticas públicas y hacerte forrarte así, eso quiere decir que seguramente estás dirigiendo las políticas públicas hacia intereses concretos, ¿no? Special interest, que le llamaba el Donald Trump. Entonces, eso molesta, pero muchísimo. Es decir, los políticos no deberían de estar para eso. Esas forradas que se han pegado, es que salen todos millonarios, pero multimillonarios. Y no solamente los presidentes, el presidente, el ministro, todos los ministros salen forrados todos, en Estados Unidos y en parte en España también creo que pasa un poco esto. Están extremadamente bien pagados y muchas veces no hacen nada o muy poquito, y eso molesta mucho, el establishment. Entonces todo eso, pues claro, ha contribuido muchísimo al éxito de Donald Trump. Lo de las encuestas, claro, yo creo que lo que había era mucho oculto, mucho voto oculto. Pues porque, obviamente, el Donald Trump era un cambio real, Lo del Obama era un cambio entre comillas. Pero el Trump era cambio real. Y el cambio real, pues transgrede. Transgrede, crea molestia, crea crítica, crea agravio, crea disrupción. Y entonces, pues mucha gente, seguramente cuando les encuestaban, hacían las encuestas telefónicas o como las hagan, seguramente decían, no, yo no sé por quién voto. O dirían, yo voto por Hillary. Pero realmente querían votar por Trump. Y seguramente había mucho voto oculto, que no se manifestaba en las encuestas. Por eso parecía siempre que Hillary iba por delante de Trump. Porque seguramente Trump tenía más apoyo, pero estaba todo oculto. Y solo ha salido en las elecciones reales, cuando han votado, ha salido. ¿Vale? Porque los de Trump no serán, podrán tener sus opiniones, a lo mejor un poquito xenófobas, un poco no sé qué, tal, pero no son tontos y saben que no les gusta que les tiren una piedra y les rompan la ventana de su casa, ¿vale? Entonces, porque yo he visto vídeos, por ejemplo, y los que pegan siempre son a los de Trump, no los de Trump a otros. Eso es muy interesante. Y luego también quienes decían que no iban a aceptar los resultados de las elecciones eran los de Trump. Esos decían, no, es que ellos no aceptarán los resultados, tal. Pero fíjate qué está pasando ahora. Ha ganado Trump y los que no están aceptando los resultados y quienes salen a la calle a demostrarse, a protestar, not my president, not my president. ¿Quiénes están saliendo? Los del otro. Qué interesante, ¿no? Ahí se ve un poquito de hipocresía, ¿no? Es decir, del lado demócrata, pues yo no soy de un lado o de otro, pero veo hipocresía y la pongo aquí de relieve. Entonces, bien, pues eso, entonces, lo del Donald Trump, pues, es impresionante, ¿no? Y bueno, lo de sus políticas económicas no funciona por muchísimas razones. Mira, por ejemplo, una de las cosas que decía era que iba a traer los puestos de trabajo de China y de México, que estaban hartos de que
todo lo que es el cinturón industrial, los estados de Pensilvania, bueno, Pensilvania no sé si es, Pensilvania tiene del carbón o el acero, pero creo que está muy deteriorada también, Baltimore definitivamente, pero la zona de Michigan, la automovilística, en Detroit, todas estas zonas están muy castigadas, el norte, la zona de los Grandes Lagos, muy castigada por la deslocalización de empresas que se han ido a países donde hay mano de obra más barata. Entonces toda esta gente estaba muy hartita de la economía y entonces el Donald Trump prometía traer los puestos de trabajo de vuelta. El problema que yo veo aquí muy grande es que realmente no quieren, los americanos no van a querer esos puestos de trabajo. Si el Donald Trump los trae de vuelta, no los van a querer. Es decir, pensemos que en China lo que se hace mucho es ensamblar, por ejemplo. Son trabajos larguísimos, arduos, ultra repetitivos, como máquinas, y que pagan una miseria, ¿eh? Te pagan $10, yo que sé, no tengo ni idea cuánto es, pero vamos, que es ridículo al final del día una jornada de trabajo durísimo y súper repetitivo sin valor añadido, porque no aprendes en el trabajo, ¿no? Montar una radio, encajar dos piezas y encajar, y encajar, y encajar, y todo el día encajando cosas, no aprendes nada. No aprendes nada, no es divertido y pagan fatal. Y encima muchas veces tienen que dormir en las fábricas. Tienen que dormir en las fábricas y a medianoche los despiertan, les dan una galletita a cada uno y los ponen a trabajar porque han llegado unos nuevos diseños y tienen que cambiar la fabricación y no sé qué. Entonces, o les ha llegado un pedido, tal. Entonces, son trabajos durísimos los que se han deslocalizado. Entonces, los trabajos, cuando los traiga de vuelta, los americanos van a decir, señor Trump, ¿qué trabajos nos trae usted? Nosotros queríamos que nos arregle la economía, pero estos trabajos no, tío. Es decir, ahí va a haber un problema enorme. Entonces, porque yo creo que el problema real es capitalismo. Capitalismo. El comunismo, peor. Comunismo es peor, pero el capitalismo tiene muchas cosas muy malas, muy graves. Había hecho un vídeo sobre el comunismo, lo tendré que rehacer porque lo grabé con el micrófono mal conectado, pero bueno. Entonces no se grabó bien el sonido, lo repetiré. Pero bueno, la cuestión que quiero decir es que el problema en Estados Unidos es el capitalismo, porque el capitalismo se concentra cada vez la riqueza en menos manos, más en menos manos. Cada vez hay más ricos, más extremos y más gente pobre. En teoría la democracia compensa un poco esto, pero en la práctica no lo ha estado haciendo muy bien. Y los impuestos generalmente han beneficiado a los ricos y perjudicado a los pobres. Entonces, realmente agravia el problema. En teoría es capitalismo, democracia. En teoría son incompatibles, porque ¿quién manda? ¿En qué quedamos? ¿Capitalismo o democracia? ¿Quién manda? ¿No? Capitalismo, tenemos una democracia capitalista. Eso es contradictorio, ¿no? O manda el capital, o manda la demo, o manda la gente. Entonces, en teoría, un poco la democracia es la compensación al capitalismo. Entonces, manda el capital, pero manda a la gente y hay una combinación. Pero bueno, la cuestión que quiero decir es que el capitalismo tiene esos problemas, ¿no? Que concentra la riqueza y bueno, pues porque la deslocalización beneficia a gente, ¿no? Los accionistas de las empresas que ahora tienen más rentabilidad. O a veces no solamente más rentabilidad, a veces no se deslocalizan para hacer más beneficio, a veces se deslocalizan las empresas para sobrevivir. Porque si tú eres un fabricante de coches y tus competidores, tú eres Ford, por ejemplo, y tus competidores Toyota, de Toyota se han movido a China, por ejemplo, un ejemplo, creo que no, creo que está puede que también esté en China, pero en México seguro que está. Entonces, claro, si tus competidores se van ahí, a la mano de obra barata, tus competidores te están cortando las ventas porque están underpriced, ¿no? Están vendiendo a menor coste. Te están quitando los clientes, tu empresa está en peligro. Entonces, a lo mejor tienes que deslocalizarte tú también para salvarte tu empresa. Entonces, no necesariamente es qué malos, quieren hacerse ricos y se deslocalizan, se van a otro país donde pagan menos a los trabajadores, qué malos. A lo mejor vais para sobrevivir. Pero la cuestión es irrelevante porque lo hagan, la cuestión es que se hace y eso es lo que está perjudicando a los trabajadores, pero beneficiando a los accionistas. Es capitalismo, no es una sociedad. La única manera, insisto, siempre la única manera de ganar dinero no es con el trabajo. Si eres accionista y tienes el 1% de una multinacional, macho, 1% de una multinacional que da dividendos, te forras. Cada 3 meses te forran y te forran y te forran. Te forran y no haces nada. Y el otro que está 8 horas pringado todos los días haciendo un trabajo horrible, todos los días, una esclavitud, al final llega a final de mes y cobra para pagar el alquiler y comer para no morirse de hambre y ya está. No le queda ni para ahorrar quizás. Con lo cual, eso es casi un esclavo sin cadenas. Porque si solo paga el alquiler y paga... Eso no es vivir, eso es sobrevivir. Entonces, es un problema muy grande de la sociedad. Ojo, ¿cómo arreglarlo? Hay que tener mucho cuidado. No empecemos, no, salario mínimo y ya está. No, tío. Ahí es cuando se empieza a meter la pata. Salario mínimo lo que haces no es darle un aumento al pobre diablo que cobra tan poquito. Eso no le va a arreglar el problema. Hay que ver cómo se arregla. Ese es otro tema.
La cuestión, Donald Trump no me sorprende, tenía puntos muy interesantes. Se quejaba pues de eso, de la economía, sobre todo de la economía. Y bueno, pues el establishment que ha demostrado que no arregla los problemas de los ciudadanos, mucho all talk, no action, es decir, mucho hablar, no hay acción. Y bueno, yo no me sorprende para nada, lo he oído bastante. Y el hombre la verdad es que es inteligente, hay que reconocerle inteligente y el mérito, porque es que también no es político, es un empresario, no es político. Y se ha metido y ha ganado a políticos, primero a todos los republicanos y después ganó las elecciones. Y insisto, como él dice, iba él con su familia, no tenía todo ese club de gente que la apoyaba, que sí que tenía el establishment. Entonces, y bueno, en parte también yo sabía siempre que iba en serio porque la gente siempre hablaba de él, Todo el mundo hablaba de elecciones de Estados Unidos y la primera palabra que salía, Trump. Conocí, por ejemplo, unas americanas y enseguida la primera pregunta que me surgió, Trump. Y seguro que todo el mundo hace lo mismo. Entonces, si es el tema de conversación número uno, y esto era todo mucho antes de que ganase la candidatura republicana, si es el tema de conversación número uno cuando se habla de las elecciones de Estados Unidos, es muy, muy, muy probable que gane la candidatura republicana. Porque es el tema número uno, es el tema de que es Trump y los demás. Era así, Trump y los demás. Y no solo a nivel mediático, sino a nivel de conversación de calle, a nivel de conoces a un americano, le preguntas sobre Trump, tal. Es que era el tema. Luego, no entiendo la gente que decía, es imposible que gane. Me río de la gente que cree que Trump puede ganar las elecciones. No entiendo porque era el tema de conversación. Y tocaba heridas muy claras. Muy claras de la sociedad. Porque, por ejemplo, se habla de la recuperación económica de Estados Unidos, que es smoke and mirrors, dice mucha gente. Smoke and mirrors, es decir, humo y espejos. Es decir, es todo ilusorio. Se habla de que había una recuperación, pero mucha gente a pie de calle no lo percibe. Se habla de que los números de empleo están subiendo, pero claro, los críticos analizan, miran a nivel más granular y dicen lo que está pasando aquí es que están destruyendo puestos de trabajo buenos y fijos y la gente se está cogiendo part-time jobs, es decir, trabajos a tiempo parcial. Entonces se están destruyendo buenos empleos y se están creando trabajos de mala calidad. Entonces entonces necesitas 2 trabajos de mala calidad para compensar, para tener otra vez el nivel de ingresos que tenías cuando tenías un trabajo de buena calidad. Entonces, por lo visto, así es como en parte ha estado creciendo el número de trabajadores, de empleados en Estados Unidos. ¿En qué manera más peculiar de crear empleo? Porque estás destruyendo buenos puestos de trabajo y la gente se está teniendo que buscar puestos de trabajo temporal para recuperar, para poder mantener su nivel de vida. Por lo visto ha pasado mucho eso y la gente eso le está molestando mucho, le ha molestado mucho y bueno, pues es un deterioro económico, es una recuperación en teoría y bueno, pues eso. Entonces, yo siempre lo he visto muy probable que por lo menos llegase a la final, iba a decir, bueno, a la final, que llegase a las elecciones y no me sorprendía nada que las pudiese ganar. Pero bueno. Bueno, y luego el efecto también del peso mexicano, ¿no? Es decir, también me impresiona mucho cómo ha reaccionado el mercado. Es interesante cómo ha reaccionado, porque nada más salir elegido Trump, pasó muchas cosas, hubo muchas reacciones, pero una de ellas fue que el peso mexicano se desplomó creo que un 13%. Y yo dije, macho, qué interesante, ¿no? Qué interesante cómo es el mercado, cómo reacciona el mercado, que es como casi perverso, pero también un poco fascinante, ¿no? Es decir, reacciona con la acción contraria. Porque yo, por lo que pienso, es que ha pasado lo siguiente. Al caerse el peso mexicano, los problemas de los que se quejaba Trump han empeorado automáticamente. Automáticamente han empeorado. Porque ahora el peso mexicano está más barato. Lo que quiere decir que la diferencia salarial entre Estados Unidos y México ahora es más grande. Al caer el peso mexicano. Luego la presión migratoria ha aumentado. Ahora hay más ganas de que los mexicanos pasen a Estados Unidos. Porque la diferencia salarial ahora es más grande. Y la atracción de las empresas de Estados Unidos a México ahora es más grande también, porque la diferencia salarial es más grande. Entonces, me impresiona cómo ha reaccionado el mercado, ¿no? Porque el mercado ha reaccionado, el Trump lo que quería es arreglar los problemas, y de 2 fundamentalmente con respecto a México, la inmigración y la deslocalización de empresas de Estados Unidos. Y queriendo hacer las 2 cosas, el mercado ha reaccionado y ha empeorado los 2 problemas, automáticamente, desde el primer día que ha salido elegido. Es increíble cómo es el mercado, es simplemente la observación del mercado. Yo no digo que el Trump no pueda arreglar problemas, yo no digo que el Trump empeore los problemas, pero yo digo simplemente que con la elección el mercado ha reaccionado de una manera muy curiosa.
Yo insisto, este efecto debe ser así, porque que el peso mexicano se hunda debe ser como el mar, el nivel del mar baja. El nivel del mar baja en México y eso afecta a todos los barcos. El nivel del mar cuando baja afecta a todos los barcos. Entonces, México ahora es como si fuese más tercermundista. Pero ojo, la mano de obra sigue siendo igual de cualificada antes de que cayese el peso mexicano. Antes de las elecciones, la mano de obra era igual de cualificada que después de las elecciones. Solo que después de las elecciones el peso mexicano ha caído un 13% y ahora es mucho más atractivo. Las empresas que estaban columpiándose, que no sabían si irse de Estados Unidos o no a México, ahora tienen que decir, macho, yo, 10% de descuento en todo, en los terrenos, en los locales, la construcción de la fábrica, en las maquinarias con las que tengo que llenar la fábrica, los trabajadores mexicanos, todos más baratos, la misma calidad de siempre, pero precios de descuento. Luego, esa presión migratoria inversa, ¿no? de empresas de Estados Unidos a México, esa presión migratoria inversa ha aumentado. Y al revés, la presión migratoria demográfica de personas de México a Estados Unidos ha aumentado, porque ahora en México la diferencia salarial con Estados Unidos es más grande. Ahora es más interesante irse a Estados Unidos a trabajar ahí porque te pagan en dólares y vuelves a México y eres el rey del mambo porque tienes dólares americanos que, comparado con los pesos mexicanos, que ha bajado todo, los pisos han bajado en México, las casas han bajado en México, los terrenos han bajado en México, los sueldos de los compañeros tuyos han bajado en México, todo ha bajado en México. Y ahora vienes tú con dólares americanos, hombre, ahora más chollo que nunca a irse a Estados Unidos. Simplemente destaco lo curioso que es el mercado, cómo reacciona y yo creo que ha empeorado los dos problemas fundamentales con respecto a México. Eso también me preocupa mucho, porque esto me preocupa lo que puede pasar con Estados Unidos, porque el Donald Trump, las políticas que él proponía, insisto, son todas de tiro por la culata. Es decir, cuando las aplicas, si las aplicas realmente, salen mal, tienen que salir mal, por lógica van a salir mal. Y lo que me preocupa es cómo puede reaccionar el hombre este. Cómo puede reaccionar esta persona cuando vea que no puede luchar contra el mercado. Es el hombre más poderoso del mundo, pero aún así no puede luchar contra el mercado. ¿Cómo va a reaccionar? Eso me preocupa bastante. Siendo el más poderoso del mundo, con el ejército y todo, jolín, da bastante miedo. Yo espero que es inteligente, eso está claro, pero espero que tenga suficiente conocimiento y que sea todo suficientemente acorde como para darse cuenta de que las políticas que él decía vendían muy bien, le sirvió mucho para conseguir ganar las elecciones, pero no son buenas, no funcionan para lo que él quiere. Por ejemplo, las tarifas a las importaciones. Las tarifas a las importaciones. Tú no puedes decir simplemente, pongo un 35% de tarifa a todos los productos que entren del exterior a Estados Unidos y así las empresas no se van a ir fuera. O las que estén fuera van a venir. Eso no funciona. No funciona de entrada porque las tarifas las paga el cliente. Y el cliente es el que está en Estados Unidos. Luego, los precios de los productos van a subir un 35%, porque el coste lo van a pasar las empresas a los consumidores finales, que van a ser los clientes finales, que son en Estados Unidos. Luego, bien, las empresas ya no se van de Estados Unidos. Ahora ha subido todos los costes un 35%. Ha subido las televisiones, las radios, los coches, los teléfonos móviles, todo ha subido un 35%. Jolín, es decir, no sé si es tan buena idea eso, ¿no? Número uno. Número dos, otro problema muy grave con eso. ¿Qué industria va a querer construirse en Estados Unidos solo por el mero hecho que hay una tarifa? ¿Y si el día de mañana quitan la tarifa? ¿Y si el próximo presidente dentro de 4 años quita esa tarifa del 35%? O sea, yo he construido toda la fábrica de automóviles en Estados Unidos porque hay una tarifa de 35% de importación a los competidores. Y entonces es rentable producir en Estados Unidos. Pero si el siguiente presidente quita esa tarifa, ahora de repente mis competidores allí tienen la ventaja, con lo cual tengo que desmontar toda la fábrica de Estados Unidos y volver a llevar a México. ¿Me explico? Es decir, pones una tarifa y crees que traes a las empresas así. Las empresas no son tontas, saben que cuando tú vuelvas a quitar esa tarifa tienen que volver a irse. Entonces se lo van a pensar mucho, es decir, bien, ahora hay una tarifa, pero yo una fábrica de 2.000 millones de dólares no la construyo para estar 4 años, ¿vale? La construyo para estar 20 años funcionando, 30, 40, 50 años funcionando, yo qué sé. Entonces, ese es el tema, ¿no? Es decir, su política económica, como las ideas económicas que tiene, patraña total. Pero yo entiendo que, claro, es que él estaba haciendo de político. Y de político, bueno, es lo que quiero entender, que él estaba haciendo de político y él, porque es un gran salesman, un gran vendedor y un showman de la televisión, de reality shows. Entonces, yo quiero creer que el Donald Trump estaba haciendo eso, estaba haciendo campaña sabiendo inteligentemente lo que la gente quiere y prometía todas esas cosas que venden muy bien, pero que en verdad son medidas económicas patraña. Quiero creer eso, me preocupa que no... Que realmente lo intente aplicar, porque por lo visto ahora después de las elecciones se está viendo como que el señor insiste, no, tarifa 35% de importaciones.
El problema que Estados Unidos tiene es capitalismo y globalización. Es un problema que creíamos que teníamos todos por culpa de ellos, curiosamente. En Europa yo creo que se tenía la percepción, yo por lo menos tenía esa percepción, que era como una especie de invento americano y que nos estaba fastidiando a todos, la globalización. Yo creo que es la percepción que hemos tenido en todo el mundo, en Europa y probablemente en todo el mundo, sobre el capitalismo y la globalización. Inventos americanos que nos están fastidiando a todos. Pero ahora, curiosamente, viendo las elecciones de Estados Unidos, me doy cuenta que, ellos también son víctimas y también les está pasando factura. Les está haciendo mal. Pero claro, la percepción de ellos seguramente no sé qué es, no sé cuál es, pero deben de creer que se puede arreglar así, con tarifazos e insisto, cuando traigan los puestos de trabajo de China a Estados Unidos, no los quiere nadie. Esos puestos de trabajo lo van a hacer robots, no los va a hacer la gente. Y es un problema de capitalismo, de distribución de la riqueza y de que el sistema está un poco, el establishment, de que sirve los intereses privados, no sirve los intereses de los ciudadanos. Ahí sí que veo yo que es donde hay que arreglar el problema. Pero bueno, chicos, no quiero alargar más el vídeo, ya hablo un poquito del señor Donald Trump. En otro vídeo hablaré del Brexit y otras cosas que quería comentar. Pero bueno, simplemente quería ahí reflexionar unas cuantas cosas, unas cuantas reflexiones que había tenido, quería compartirlas. Pero bueno, eso, si os ha gustado el vídeo, os animo a que deis un buen me gusta. Si no os ha gustado, os animo a que me den un no me gusta, como siempre, por favor, comentarios, con cariño y con respeto, por favor. Os animo también a que os suscribáis, estaréis actualizados con sus últimas publicaciones. Y bueno, tanto si os ha gustado el vídeo como si no, muchísimas gracias por haber estado ahí y espero veros en el próximo. Adiós.